Descubre por qué algunas personas caen en esta oscura trampa emocional que es la envidia y cómo puedes identificar a aquellos que la practican. Pero eso no es todo, también aprenderás a ayudar a quienes sufren de envidia a liberarse de su carga y protegerte de sus efectos perjudiciales en tu vida. La envidia es un tema profundamente arraigado en la psicología humana y afecta a personas de todas las edades y trasfondos. Este sentimiento oscuro puede ser especialmente dañino, ya que tiende a socavar la felicidad personal y minar las relaciones. A menudo, la envidia se origina en la comparación constante con otros, lo que puede erosionar la autoestima y desencadenar una sensación de inferioridad. Las personas envidiosas a menudo sienten que no pueden lograr lo que otros han alcanzado. Como resultado, buscan socavar o desvalorizar los logros de quienes los rodean. Identificar a las personas envidiosas puede ser un desafío, ya que rara vez lo expresan abiertamente. Pero hay señales reveladoras que puedes observar. Por ejemplo, alguien que constantemente critica tus logros o trata de minimizarlos podría estar luchando con la envidia. Además, las personas envidiosas tienden a centrarse en lo negativo y pueden ser críticas o chismosas, también suelen responder con un comentario sarcástico o negativo. Entender la envidia es el primer paso para ayudar a las personas a sanar. Es esencial abordar este sentimiento con compasión en lugar de confrontación. Una buena práctica sería platicar y compartir tanto los logros como los miedos y luchas que se ha tenido en la vida. El ser vulnerable ante la persona envidiosa puede ser un arma de dos filos, ya sea que la persona envidiosa baje la guardia y comprenda que también tienes inseguridades y se identifique contigo, o también pudiera pasar que tu vulnerabilidad la tome como debilidad y se aproveche de eso para jugarte en contra. El sentimiento de la envidia generalmente se oculta bajo una superficie de aparente normalidad. La envidia es una emoción compleja y, a menudo, subyace en la psicología humana de manera sutil. Para comprenderla mejor y poder identificarla, es necesario profundizar en sus manifestaciones y señales. Exploraremos en detalle cómo reconocer a una persona envidiosa y cómo estas señales pueden manifestarse en diversas áreas de la vida. Si te está gustando esta información y quieres saber más de cómo identificar a los envidiosos en tu vida, no dudes en dejarnos un comentario, darle like al video y suscríbete al canal activando la campanita para que te avisemos cuando publiquemos más videos como este. En la descripción y en el primer comentario te dejo un link para que puedas seguir creciendo espiritualmente y tu vida esté libre de envidias. Entre las tantas señales de envidia podemos notar las críticas constantes, desvalorización, comentarios negativos o sarcásticos para minimizar los éxitos de aquellos a quienes envidian, comentar de manera despectiva como, seguro tuvo suerte o seguro tuvo contactos para conseguirlo. Las personas envidiosas a menudo tienen dificultades para celebrar el éxito de los demás. En lugar de sentir alegría genuina por los logros de alguien, pueden manifestar indiferencia o incluso disgusto. Esta falta de celebración es una señal reveladora de la envidia. La competitividad es una señal común de la envidia. Las personas envidiosas pueden sentir la necesidad de superar constantemente a quienes envidian, ya sea en el trabajo, en el ámbito académico o en cualquier otra área de la vida. Reacción negativa hacia tus éxitos y atención excesiva a tus fracasos. Cuando compartes tus logros es probable que no reciba tus noticias con entusiasmo o alegría. En lugar de felicitarte sinceramente, podrían responder con comentarios negativos o minimizar la importancia de tus logros. Y al contrario, las personas envidiosas prestan una atención desproporcionada a tus fallos o errores. Pueden sentirse aliviadas o complacidas cuando te va mal y usar tus fracasos como oportunidades para resaltar su propia superioridad. Pueden hacer comentarios sarcásticos sobre tus éxitos o ridiculizar tus metas y aspiraciones, y pueden propagar rumores o información falsa con la intención de perjudicar tu reputación. Algunas personas envidiosas pueden mostrar una actitud amigable y de apoyo en público, pero en privado, expresan su envidia y desdén hacia ti. Esto puede hacer que sea difícil detectar la envidia a simple vista. Protegerse de la envidia es crucial para mantener tu bienestar emocional. Aquí es donde entra en juego el establecimiento de límites saludables y claros, comunicar con seguridad que no tolerarás comentarios negativos o destructivos de esas personas envidiosas. Una de las mejores prácticas para contrarrestar la envidia es la gratitud. En lugar de centrarte en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes y en tus propios logros.
La gratitud puede actuar como un escudo emocional contra la envidia. La envidia no solo afecta a la persona que la siente, sino que también tiene un impacto en las relaciones y en la sociedad en su conjunto. A nivel psicológico, la envidia puede conducir a la depresión, la ansiedad y una baja autoestima. Puede hacer que una persona se sienta constantemente insatisfecha, lo que afecta su bienestar general. A nivel social, la envidia puede minar las relaciones, puede destruir amistades y alejar a las personas queridas. En un nivel espiritual, la envidia puede crear una barrera entre una persona y su crecimiento personal. Al enfocarse en lo que otros tienen, las personas envidiosas pueden perder de vista su propio camino y propósito. La envidia puede impedir el desarrollo de la empatía y la gratitud, que son fundamentales para el crecimiento espiritual. La envidia es un tema complejo que afecta a muchas personas en diferentes grados. La clave para superar la envidia radica en la comprensión, la empatía y la autenticidad. Al reconocer que la envidia surge de la inseguridad y la comparación, podemos acercarnos a quienes la sienten con compasión en lugar de juicio. Al establecer límites y practicar la gratitud, podemos protegernos y crecer espiritualmente. La envidia puede ser una sombra que oscurece almas, pero también puede ser una oportunidad para la transformación. En lugar de permitir que la envidia te atrape, elige el camino de la empatía y la gratitud. En este camino, encontrarás la luz que te guiará hacia la plenitud y la sanación. Porque para nosotros tú te mereces lo mejor, te dejamos un link en la descripción y en el primer comentario para que sigas con tu crecimiento espiritual. También te agradecemos que le des like al video si te ha servido de ayuda, comenta qué es lo que más te ha gustado y suscríbete para poder entregarte más contenido como este que te ayude en tu camino a tu despertar espiritual. Pronto volveremos con más.